Son las 8:11. El juicio político ingresa el día de hoy en una nueva fase de evacuación de pruebas, comparecencia de testigos que han sido llamados a declarar. Saludamos al doctor Andrés Martínez, catedrático de las universidades de Cuenca y la Universidad San Francisco, experto en Derecho Constitucional. Quisiéramos conocer su visión, doctor Martínez, sobre esta nueva fase que se inicia del juicio político y cómo ve usted su desenlace. Estimado Gustavo, un saludo cordial a usted y a su distinguida audiencia. Yo creo que al final del día precisamente inicia una nueva fase de este rol que tiene la Asamblea Nacional dentro de la acción de control del gobierno y de manera concreta con un juicio político. Como no puede ser de otra manera, una vez que la Corte Constitucional dio su check, su vía libre, obviamente se tiene que seguir con el debido proceso. El hecho de que la Corte Constitucional haya dado vía libre para que se continúe con el proceso no obsta obviamente que se vaya cumpliendo con cada una de las etapas del mismo, tanto por parte de quien fiscaliza y por supuesto de parte de quien se encuentra acusado, en este caso el señor Lasso, quien tendrá la oportunidad también de presentar sus pruebas de descarga. No obstante, estimado Gustavo, yo creo que lo que más nos debería preocupar a los ecuatorianos no es lo que va a suceder durante el proceso, sino lo que está ocurriendo tras bambalinas, es decir, aquellas negociaciones fuera de grabación, off the record, que se están viviendo y que lastimosamente se están haciendo presentes de uno y otro lado, tanto por parte de aquellos que buscan los votos suficientes para la destitución y por supuesto también aquellos que están realizando los movimientos necesarios para impedir que esto se dé. Lo lógico al final del día y sobre todo lo propio y lo respetable para la ciudadanía sería que este proceso se lleve con altura y con objetividad y que por supuesto llegue hasta las últimas instancias, ya sea con votos a favor o en contra, pero obtenidos lícitamente. No obstante, creo que todos sabemos que al inicio de esta semana nos ha sorprendido algunos temas que lastimosamente dejan entrever situaciones no propias y no tan probas por parte de los fiscalizadores. Doctor Martínez, muy buenos días. ¿Usted cree que efectivamente va a llegar a término este juicio político? Se habla ya, usted podría aseverar quizás que existe un hombre de el maletín. El día de ayer creo que todos pudimos escuchar, se viralizaron estos audios en los que presuntamente Cecilia Velázquez de Pachacuti estaba negociando con el gobierno nacional, en el que ella decía que mínimo un ministerio, entre otros comentarios que creo que la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas los pudimos escuchar. ¿Esto determinaría de alguna manera la posición de Pachacuti respecto del juicio político? Muy buenos días, estimada Rosana. Yo creo que su pregunta es muy pertinente, sobre todo desde una perspectiva de no creo que se lleguen a tomar posiciones partidistas, es decir, a nivel de bloques. Lo que usualmente termina sucediendo es un cambio de determinados legisladores que o se enfermarán ese día o se abstendrán ese día o enviarán de pronto un suplente que al final del día no pesará mucho en que cambie su decisión. No creo que sea una decisión de partido, ya sea de las principales fuerzas opositoras. No pensaría que UNES, pero sí el caso de la IDEA y de Pachacuti, donde podrían presentarse estos casos. Insisto, de manera singular por parte de algunos asambleístas, no a nivel de bloques. ¿Qué podría llegar a pasar en ese sentido? Lo más cercano que puede llegar a ocurrir será que no tengan los votos y que busquen alguna forma de dilatarlo, de dejar pasar los plazos, por ejemplo, o en su defecto no llegar al pleno. La idea, si no se llega con los votos, no llegaría al pleno. Insisto, se buscaría cualquier tipo de argumento desde la perspectiva formal, más de procedimiento, para decir que no se ha cumplido y usted entenderá desvirtuar esta situación. No obstante, yo creo que también hay que ser serios en este sentido desde una perspectiva también de la negociación política. Y ahí permítame, estimada Rosana, trazar una línea, una delgada línea roja entre qué se entiende por negociación política y qué podría llegar a pasar desde una perspectiva de corrupción. Obviamente no son lo mismo. Pueden haber casos y por supuesto los parlamentos están para eso, para generar diálogo,
Parlamento viene de hablar, de dialogar, y la lógica es que se deben llegar a acuerdos. ¿Pueden existir posiciones de acuerdo o negociaciones? La respuesta es sí. Pueden haber negociaciones, por ejemplo, y esto ocurre a nivel internacional, donde un partido, por ejemplo, pide a un determinado gobierno, no el ministerio como tal, pero pide, por ejemplo, que su programa político se incluya dentro de las políticas que se encuentran dentro de un ministerio y que para poderlo llevar a mejor término puede estar una u otra persona. Ese es el deber ser cuando tú estás negociando y quieres incluir precisamente los principios, la ideología y los fines que persigues como movimiento o partido político. Otra cosa totalmente distinta es que me den y buscar un ministerio simplemente con el propósito, y lastimosamente voy a utilizar esa frase, con el propósito de sacarla una rentabilidad directa. Eso creo que está vedado y obviamente eso está dentro de un margen intolerable que ninguno de nosotros podríamos permitir. Sí, pero coincidiendo con usted, doctor Martínez, pero queda también la otra parte. Así sean fines nobles, legítimos, cabe analizar los mecanismos que se utilizan para abogar o para lograrlos. Y en esto quisiera profundizar con usted. Usted ha hablado sobre también errores de los legisladores proponentes. Entendemos que se refiere a Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo. ¿Cuáles han sido estos? ¿Qué es lo que le genera suspicacias? Bueno, evidentemente, estimado Gustavo, a lo largo del proceso han habido una serie de equivocaciones que al parecer creo que cualquier asesor, no necesariamente los legisladores, podrían haber advertido, y que no es solo uno, son varios y son reiterados. De pronto, con el propósito, piensa mal y acertarás, con el propósito de buscar puertas o válvulas de escape, con el propósito de generar esas negociaciones, presentar mal un documento, presentar obviamente un cambio de artículo, o en su defecto realizar malas acusaciones, o dejar para el último el tema de la presentación de documentación con el propósito de que me corran los términos o plazos respectivos. Esa es una forma, estimado Gustavo, de buscarle precisamente mayor tiempo para precisamente generar este tipo de negociaciones. Negociaciones que, insisto, y perdón que sea tan reiterativo en esto, si serían a la luz del día, si serían claras, si se harían conocer en una rueda de prensa donde, por ejemplo, un grupo de 5 asambleístas se une al gobierno con el propósito de incorporar las soluciones a favor de sus provincias, enhorabuena que lo hagan, ¿no? Porque al parecer están transando. Pero ya sabemos que lastimosamente en nuestra política ecuatoriana eso no llega a pasar, y más bien las situaciones son de manera específica a favor de cada uno de los legisladores que podrían llegar a transar. Ahora, doctor Martínez, otro tema que es importante que un poco se pueda analizar es, este es un juicio político y los asambleístas, le escuchábamos ayer a Mireya Pazmiño, sino que el asambleísta Villavicencio no puede ponerles un bozal cuando él había advertido que no se podrán incluir otros temas u otras pruebas que no tengan relación exclusiva con el caso Flopec y este presunto peculado. Aquí sería importante analizar esta diferencia entre el juicio político y un juicio de otra naturaleza, porque a eso es de a lo que de alguna manera están haciendo referencia los asambleístas. Han dicho, este no es un juicio penal, este no es un juicio civil, este es un juicio político. Y aquí se puede evidenciar entonces en este debate entre los parlamentarios precisamente lo que pueda de una u otra manera incidir en la toma de decisiones. Estimada Rosana, yo creo que efectivamente hay que distinguir, son cosas totalmente diferentes, un juicio político, de un juicio penal, de un juicio civil, donde obviamente se aplican otro tipo de normas y procedimientos. No obstante, el hecho de que sea un juicio político no quiere decir que sea una palestra abierta para incluir cualquier cosa. Existe obviamente una regulación, tanto a nivel de la Constitución cuanto a nivel de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde, en primer lugar, se establecen los causales. En consecuencia, lo lógico que debería hacer un interpelante, yo lo que le asesoraría a un interpelante sería decir, si tú estás buscando, obviamente, a través de esta causal, destituirlo, intenta manejar tu discurso y, por supuesto, presentar las pruebas relacionadas con esa causal. Al parecer, el señor Villavicencio
no sé si por su estilo, por la forma de manejar la presidencia de la comisión, intenta decir, no se puede decir ninguna otra cosa más que no sea lo relacionado con el peculado. Y los señores asambleístas interpelantes dicen, no, nosotros sí podemos hablar. Efectivamente que los señores asambleístas pueden hablar, tienen libertad de expresión, nuevamente es una palestra donde obviamente deberán debatir y deberán presentar obviamente sus pruebas y sus aseveraciones. No obstante, lo lógico sería que dirijan su discurso precisamente hacia la causal específica, que es el presunto peculado. De nada servirá que se comience a decir que de pronto existe inseguridad o en su defecto decir que existe situaciones relativas a problemas en la salud, etcétera, lo cual de pronto es evidente y obviamente forma parte de la gestión del gobierno. Sin embargo, la sesión de interpelación no es a la gestión, es de manera directa a la pérdida de confianza. En un juicio político lo que estás buscando es que tú pierdes la confianza directamente con el Ejecutivo y que el Legislativo decide retirarle esa confianza, pero le retiras la confianza por esa causal específica. No es lo mismo que sí sería, por ejemplo, el caso de una muerte cruzada inversa, también llamada destitución, donde efectivamente yo podría hablar de otros temas con el propósito de mostrar la grave crisis política o institucional que puede llegar a vivir al país. Yo creo que no está de más a las señoras y señores asambleístas dar una lectura de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y darse cuenta precisamente que, si bien es cierto, no se trata de vetar los discursos ni ninguna manera de cortar la libertad de expresión como interpelantes, pero sí aconsejarles que lo lógico sería centrar el discurso precisamente en la causal invocada. ¿Qué importancia tiene, doctor Martínez, la etapa que se inicia hoy, en la cual se conocerán pruebas, se escuchará a 53 testigos? Evacuada esta etapa, ¿qué es lo que viene? ¿Se seguirá una mecánica, es decir, un flujograma previsto, o hay algún grado de discrecionalidad en lo que pueda hacer o dejar de hacer la Comisión de Fiscalización? Bueno, ahora lo lógico es que se puedan cumplir cada uno de los pasos y sobre todo que se pueda cumplir la evacuación de las pruebas solicitadas. Lo que establecerá la comisión en este sentido será obviamente un cronograma donde se recibirá precisamente a esos testigos. Lo que llama la atención es que desde el día de ayer, por ejemplo, la Presidencia de la República presentó supuestamente unos testigos y los testigos comienzan a excusarse. Entonces, sí llama la atención por lo menos en el tema de la defensa técnica de la función ejecutiva y de manera particular del presidente de la República, que por lo menos lo lógico hubiese sido que al menos sepan que los testigos van a comparecer, porque si no, yo creo que al final del día no deja de ser, entre comillas, un chasco que tú presentes un testigo que supuestamente va a comparecer para ti y a los pocos minutos estos testigos comienzan a bajarse y a decir que no lo van a hacer. De la misma manera, la lógica y lo pertinente dentro del cumplimiento del debido proceso es que se puedan escuchar, obviamente, en este caso, y que se puedan presentar y evacuar las pruebas de cargo y de descargo. ¿Para qué? Por un lado, en el caso de las pruebas de cargo, con el propósito de tener mayores elementos de juicio a la hora de, en este caso, las señoras y los señores asambleístas, discernir y, por supuesto, votar a favor o no de ese juicio político. O, en su defecto, simplemente tener mayor o menor elementos de juicios con el propósito de desvirtuar esas acusaciones. Y, por supuesto, yo creo que al final del día, y esta es una opinión muy personal, yo creo que lo lógico sería que se llegue a evacuar y sobre todo que se llegue al pleno, donde se llegue a una votación y se vea la censura o no del presidente, pero que se llegue a debatir ahí, que no se termine, y perdón la expresión, Gustavo, entre gallos y medianoche, aquel juicio por la falta de cumplimiento de una formalidad, entre comillas formalidad, porque detrás podría existir ya un acuerdo, que el juicio se caiga. Yo creo que lo lógico, por respeto a la ciudadanía, sería que esto se debata y que, ya sea a favor o en contra, no nos importa al final del día la votación, se termine evacuando, sobre todo para darle ya una estabilidad al país. Más allá de, obviamente, las serias acusaciones que tiene el presidente de la República, yo creo que es momento también de ponerse a pensar en otros aspectos. Mientras la Asamblea y el Ejecutivo deberían estar pensando en medidas de reparación
para los familiares de las víctimas de Esmeraldas, están pensando si les van a dar un ministerio completo o no. En lugar de estar pensando en las soluciones viales para el Auspro, están pensando obviamente en el cambio de un ministro o de un director respectivo. Yo creo que hay que ser serios en esto y hay que ser frontales. Al final del día, las necesidades de los ciudadanos son otros y las funciones del Estado, y digo en plural, las funciones no están cumpliendo su rol. Creo que no están a la altura de las circunstancias. Lo que necesitamos los ciudadanos es generar unos nuevos canales de diálogo, un pacto de mínimos que genere una nueva institucionalidad en materia de seguridad. Creo que la agenda de seguridad que tenemos es una agenda de seguridad caduca que no responde a las nuevas amenazas que estamos enfrentando. Y lo propio sería que, obviamente, por lo menos en esos aspectos, tanto el legislativo, la función judicial y, por supuesto, el ejecutivo logren unos acuerdos de mínimos. ¿De qué sirve de que cada 15 o cada 30 días se tomen una foto en una rueda de prensa y digan que están haciendo, obviamente, una mesa de diálogo y no saquen ningún acuerdo? Yo no he visto hasta la fecha ningún acuerdo. No sé si ustedes, que hacen un seguimiento día a día de las noticias, vean que existe una articulación o coordinación. Al contrario, siempre terminan lanzándose la pelotita de uno a otro lado, lo cual yo creo que está molestando y cansando a la ciudadanía. Lo que sí hay, doctor Martínez, son evidencias de algunas, llamémoslo, políticas que había anunciado el presidente Lasso, de una mayor acción en las calles, en los sitios públicos. Usted ha ingresado a este otro aspecto preocupante del país, que continúa abrumado por la delincuencia, y hay dos normas que se ha visto en los últimos días van tomando ya forma, y quisiéramos también en esto su análisis desde el punto de vista constitucional y legal de estas dos políticas que se concretan en ese reglamento de porte de armas que fue ya emitido, anunciado por lo menos, aunque todavía no hay un acceso público total al mismo, pero el Ministerio de Defensa dio a conocer varios detalles de este reglamento para el porte de armas. Y la otra es una política que no la llegamos a entender plenamente, pues en la Asamblea se está analizando el aporte a la seguridad de los militares ecuatorianos, pero hay ya una presencia de militares, por lo menos, realizando requisas en calles y avenidas del país. Bueno, voy a empezar por lo segundo, si le parece, estimado Gustavo. A la fecha en la Asamblea Nacional se debate en una de las comisiones ocasionales que debate precisamente las enmiendas. La enmienda que se debate es aquella presentada el año pasado por el presidente de la República, que en teoría iba a pasar a consulta popular y que la Corte dijo que no. Y esa no tiene otra función que buscar el rol complementario en materia de seguridad entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es decir, si se llega a aprobar esa norma, las Fuerzas Armadas sí podrían intervenir dentro, de manera complementaria, en la seguridad interna. Lo que vemos en el día a día... Perdóneme la interrupción, ¿no lo están haciendo ya? Justamente a eso voy, estimado Gustavo. Lo que están haciendo en las calles a la fecha no es una labor complementaria de seguridad, es simplemente un tema de control de manera específica. Si usted lee los comunicados, son control de explosivos o control de armas, dentro de lo que ellos sí tienen competencia. ¿Cuál sería de aprobarse la norma? Ellos realizarían una labor complementaria en materia de seguridad, situación que está reservada a la fecha solamente a la Policía Nacional. Si bien es cierto, al momento usted ve una labor, entre comillas, disuasiva, porque vemos la presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas en las calles, ellos tienen a la fecha una labor muy limitada. De llegarse a aprobar la norma, obviamente esto permitiría que ya sea complementaria. Sin embargo, aquí simplemente un aporte. Yo creo que no solamente haría falta que sea complementaria, deberíamos buscar también mecanismos con el propósito de coordinar, porque caso contrario de llegarse a aprobar la norma, ¿quién manda? ¿Manda la policía o manda el ejército? ¿Sí? Entonces ahí también se podría generar un problema, sobre todo desde una perspectiva un poco más operativa. Mientras que en el tema de porte de armas, no dejo yo de señalar que creo que fue una decisión 100% política. No creo que sea una decisión de búsqueda directa de una solución concreta en materia de seguridad, sino creo que fue un guiño
bastante real y concreto, de manera específica en el contexto del juicio político a favor del Partido Social Cristiano que ha tenido dentro de sus principios, su ideario y por supuesto en sus propuestas en las últimas 2 décadas, regresar precisamente al porte libre de armas, con obviamente unos requisitos de por medio, situación que como ustedes conocen estaba permitida previo al 2007. Permítame allí, quizá, sobre todo con un afán, digamos, tecnicista de tener claro las cosas, ¿cuál sería la línea límite en esta acción que están cumpliendo militares en sitios públicos ecuatorianos en control de armas y explosivos? ¿Qué pasa? Le pongo un ejemplo muy claro. Si dentro de esto se producen incidentes a lo mejor con el uso de armas. Bueno, de manera concreta, lo que hace a la fecha y ha hecho siempre las fuerzas de seguridad del Estado, de manera concreta, las Fuerzas Armadas, ellos tienen reservadas para sí la competencia de revisión de explosivos y de armas. ¿Qué puede llegar a pasar si en un operativo, me imagino que es lo que usted consulta, estimado Gustavo? Sí, tener un poco de claridad hasta dónde llegan alcances y límites de lo que está sucediendo hoy en día en varias ciudades del país. Lo hemos visto también en la ciudad de Cuenca. Sí, si en un operativo, por ejemplo, una persona se niega a parar y saca un arma y comienza a disparar, obviamente los militares podrán realizar primero, sí, obviamente en el uso legítimo de la fuerza y sobre todo progresivo, tendrá que realizar primero una labor disuasiva y en segundo lugar podría obviamente en ejercicio de su legítima defensa disparar. Pero no se trata aquí que los señores de las Fuerzas Armadas salen a hacer operativos antidelincuenciales. No es ese el rol que están cumpliendo a la fecha, pero no deja de tener, usted sabe, una labor disuasiva de amedrentamiento, ver obviamente personal de las Fuerzas Armadas con trajes camuflados por las calles. Incluso eso genera a ciertas personas una percepción de mayor seguridad. Y sobre todo creo que el presidente de la República y por supuesto sus funcionarios toman estas decisiones porque interpretan que ese era un clamor popular. Y efectivamente, si usted hace una rápida encuesta en la ciudadanía antes de la salida de las Fuerzas Armadas a las calles, lo que decía la mayor parte de la ciudadanía era ¿por qué no salen las Fuerzas Armadas a las calles? Si usted les pregunta ahora y hace un sondeo, ¿qué le parece que las Fuerzas Armadas han salido a las calles? Le van a decir, ya era hora. Entonces, al final del día, un poco está conectando esta realidad de lo que pedía la población frente a la medida tomada. Sin embargo, insisto, de llegarse a aprobar la enmienda constitucional, se daría ya una labor complementaria en materia directa de seguridad. O en su defecto, no está también de más pensar que a futuro podríamos pensar en un híbrido, que sin ser Policía Nacional y sin ser Fuerzas Armadas, que de hecho ocurrió, y es un ejemplo muy concreto, en el caso de México. Ustedes saben que en el caso de México, obviamente ellos tienen unas policías municipales, obviamente unas policías estatales y federales, pero con el tema del narcotráfico se corrompieron mucho las mismas. ¿Y qué decidieron hacer? Para no hacer toda la enmienda y que el ejército salga a las calles, decidieron crear un híbrido que es la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional son las mismas fuerzas de seguridad, los mismos militares que ahora toman un nombre distinto y que se llama Guardia Nacional. Pero la Guardia Nacional tiene un entrenamiento militar y por supuesto de élite. Finalmente, doctor Martínez, cuando la justicia en Ecuador está en entredicho, cuando toma decisiones polémicas día a día, quisiera pedirle también un juicio de valor sobre el Consejo de la Judicatura y sobre quién lo dirige, sobre todo sobre cómo lo está dirigiendo. Hoy se están tratando temas. Él ha asumido una posición más bien personal en esto, una demanda con respecto al presupuesto para la justicia a través de una acción de protección, y también el nombramiento de fiscales, en el cual entran de por medio presupuestos, pues son, me parece que 1.700 a 1.800 fiscales en el país, así como los mecanismos que se están utilizando para este proceso de selección. Yo creo que usted ha dicho una palabra clave, estimado Gustavo, y es el hecho de que representar a una entidad no quiere decir que se imponga una agenda personal. La lógica es que se represente a la institución y que se cumpla con los fines institucionales.
no hay que desmerecer que la función judicial requiere de presupuesto, por supuesto, que se necesitan fiscales, también se necesita, pero se tiene que realizar una labor coordinada. A mí me sorprende sobremanera ver que el Consejo de la Judicatura, que obviamente, como su nombre lo indica, es un consejo, es decir, es un cuerpo colegiado, ahora tenga la agenda de un solo personaje, de su presidente, y que obviamente se estén haciendo alocuciones respecto de su agenda personal. Insisto, hace un momento yo criticaba a la función legislativa y ejecutiva que no están a las alturas de las circunstancias, pues la función judicial tampoco, porque también se debería sentar y dar respuestas concretas en este sentido, y no lo está haciendo. Y también no estaría de más, por supuesto, que obviamente el propio Consejo de la Judicatura busque otros mecanismos legales, está obviamente en su plano de derecho, de solicitar los recursos y no vía una acción de protección, que si usted pregunta a cualquier abogado que sin ser constitucionalista le va a decir que una acción de protección no puede ser planteada por parte de una entidad del Estado, salvo casos excepcionales en temas de procedimiento y de debido proceso. Lo dijo ya la Corte Constitucional. ¿Qué debería hacer ese juez? Ese juez debería obviamente rechazar. No obstante, quien plantea la acción de protección es el propio jefe. Así que no sé si el pobre juez que esté a cargo de esa acción de protección ve obviamente una decisión contraria. Pero llama poderosamente la atención que alguien que debería conocer el derecho, alguien que debería estar capacitado, no sepa que hay una sentencia previa de la Corte Constitucional que dice todo lo contrario. Bien. Gracias, doctor Martínez, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Declaraciones del doctor Andrés Martínez, académico, experto en Derecho Constitucional. Son las 8:30.